Hola, ¿cómo están? Espero que estén bien. Vamos a trabajar con la matemática de cuarto año. Mi nombre es Keila Moncada y comenzaremos con el tema 1 que se llama funciones reales de variable real. Antes de comenzar a hablar de funciones, debemos conocer lo que es una relación. Una relación es una asociación entre los elementos de dos conjuntos. La relación R entre los elementos, entre los conjuntos X y Y, que se muestra en la figura, está representada mediante un diagrama sagital. Un diagrama sagital es digamos que se caracteriza por encerrar los conjuntos como en dos círculos o en dos óvalos. Y las relaciones se establecen mediante flecha. Al conjunto X, digamos que es de donde se originan las flechas, se le llama conjunto de partida. Y al conjunto Y, que es donde llegan las flechas, se le llama conjunto de llegada. El subconjunto de X formado por los elementos de X que intervienen en la relación, es decir, de aquellos de donde sale flecha, se le denomina dominio de la relación. Mientras que al subconjunto de Y, es decir, aquellos elementos del conjunto Y que están en correspondencia con algún elemento del conjunto de partida, o del dominio, en este caso del dominio, a los que les llega flecha, se les denomina rango o imagen. En este caso, la relación se llama R, consiste en la asociación del subconjunto de X dado por 1, 2 y 3, que sería el dominio, que son aquellos de los que sale flecha, con el subconjunto de Y dado por I, llamémoslo I por imagen, que serían 2, 4 y 6, que son aquellos a los que les llega flecha y que se llaman el rango o imagen. Otra forma de representar una relación entre los elementos de dos conjuntos es mediante pares ordenados. Cada par ordenado posee dos componentes. El primer componente proviene del dominio de la relación, mientras que el segundo componente es la imagen del primero. Así, para la relación R, en este caso la que ya veníamos trabajando, de la imagen de la derecha podemos escribir que en forma de pares ordenados la relación es R, por el nombre de la relación, que puede ser cualquiera. Entonces, el primer elemento es del conjunto de partida, que sería 1, con su imagen en el conjunto de llegada, que sería 2. Por eso aquí está 1 con 2, sería entonces 2 con 4 y 3 con 6. Mediante un diagrama tabular, que es este que está aquí a la derecha, también se puede representar una relación. En este caso, en el eje horizontal se coloca el conjunto de partida y en el eje vertical el conjunto de llegada. El diagrama quedará formado por los puntos determinados por la relación dada. ¿Sí? Entonces aquí unimos o marcamos un punto de M con E, N con D, P con E y Q con E. En este caso la relación, digamos, se llama I porque está denotada aquí. Consiste en la asociación del subconjunto de A dado por M, N, P y Q. Observamos que solo ellos están relacionados, por eso a R no lo colocamos, que será el dominio, con el subconjunto de B dado por I, que sería E y D. ¿Por qué? Porque ese es el rango de la imagen, dado que C no, porque C no está relacionado. Y nuestra relación I sería entonces en forma de pares ordenados, M con E, N con D, P con E y Q con E. Ejemplo, de la siguiente relación podemos identificar, aquí tenemos la relación R dada en forma tabular. Podemos identificar el conjunto de partida, se llama F, porque es el que está aquí en el eje horizontal, y está formado por todos estos elementos, J, A, L, R, S, C, P y O. El conjunto de llegada, que se llamará E, porque ese es el nombre que tiene aquí el eje vertical. Y sus elementos serían M, B, L, H y C. Luego el dominio son solo aquellos elementos del conjunto de partida que están relacionados con alguno del conjunto de llegada. Entonces aquí serían J, A, L, R, S, C y P. O no, porque O no está relacionado con nadie.
Luego el rango. El rango serán aquellos elementos del conjunto de llegada que están relacionados con alguno del conjunto de partida. Entonces, en este caso sería M, B, L y H. La C no está relacionada con nadie del conjunto de partida, por lo tanto no está en el rango. Y si escribimos la relación R en forma de pares ordenados, pues entonces sería J con M, A con M y A con B. L con M, L con L y L con H. Están aquí. R con B, S con B y así sucesivamente. C con L, C con H, P con L y P con H. Otro ejemplo, dada la relación R es hermano D, representada en el diagrama sagital, podemos identificar. Si la relación me dicen que es hermano o hermana D, entonces sería que los nombres del conjunto de partida es hermano de alguno del conjunto de llegada. Entonces sería Pedro es hermano de Daniela, María es hermana de Ángel, Juan es hermano de Verónica y de Luis. Identificando nuevamente el conjunto de partida, pues serían todos los elementos del conjunto de partida, en este caso G, Pedro, María, Juan y Laura. En el conjunto de llegada también los nombramos a todos, Ángel, Verónica, Daniela, Diego y Luis. En el dominio estarían solamente Pedro, María y Juan, que son los que tienen alguna relación con el conjunto de llegada, Laura no. Eso significa o que Laura no tiene hermanos o que el nombre de los hermanos del hermano de Laura o la hermana de Laura no está aquí. El rango de imagen será entonces Ángel, Verónica, Daniela y Luis. ¿Por qué? Porque Diego no está, porque no está relacionado con ninguno del conjunto de partida. Y en forma de pares ordenados, pues sería Pedro con Daniela, María con Ángel, Juan con Verónica y Juan con Luis. Ahora sí hablamos de función. Una función es una relación que cumple con las siguientes condiciones. La primera es que todos los elementos del conjunto de partida tienen imágenes en el conjunto de llegada, es decir, todos deben de tener una imagen. Cada elemento del conjunto de partida tiene una sola imagen en el conjunto de llegada, es decir, no pueden tener más de una. Analizando los ejemplos de relaciones estudiados anteriormente, tenemos esta es la primera que analizamos o que vimos. Entonces, será función, verificamos si cumple con las condiciones. La primera condición es que todos los elementos del conjunto de partida tengan imagen en el conjunto de llegada. Aquí observamos que en el conjunto de partida tengo a 4 elementos, que sería 0, 1, 2 y 3. Pero el 0 no está relacionado con nadie del conjunto de llegada. Eso significa que no cumple con la primera condición, pues no todos los elementos del conjunto de partida tienen imágenes. Por lo tanto, esta no es función. Esta otra, verificamos, está relacionados el conjunto de partida. ¿Todos los elementos están relacionados con alguien en el conjunto de llegada? No, porque aquí la R no está relacionada. Entonces, tampoco es función. ¿Por qué? Porque no cumple con la condición A, que sería que todos los elementos del conjunto de partida tengan imagen en el conjunto de llegada. Esta otra no es función. ¿Por qué? Porque no cumple con la condición A ni con la condición B. Verificamos cuáles son. En la condición A, no todos los elementos del conjunto de partida tienen imagen en el conjunto de llegada. Aquí observamos que la O no tiene imagen. Por eso ya no cumple con la condición A. Igualito ya no es función, pero verificamos la otra condición también. Cada elemento del conjunto de partida tiene una sola imagen en el conjunto de llegada. Aquí observamos que, por ejemplo, la A tiene 2 imágenes, pues la A está relacionada con la M y con la B. La L está relacionada con la M, con la L y con la H. Entonces, no cumple tampoco la condición B. Verificamos este otro. Tengo el de los hermanos. ¿Será función? Verificamos. ¿Cumple con la primera condición? ¿Todos los elementos del conjunto de partida tienen imagen en el conjunto de llegada? No, porque Laura no tiene imagen en el conjunto de llegada. Ya con eso basta para decir que no es función. Pero igualito para verificar, verificamos la otra condición. La otra condición es que cada elemento del conjunto de partida tenga una sola imagen. Aquí observamos que Juan tiene 2 hermanos. Entonces, tampoco es función porque no cumple con la condición A ni con la condición B. Hacemos un ejemplo, vamos a verificar estas relaciones y vamos a decir si son funciones o no, justificando qué condición cumple y con cuál no cumple. Observamos aquí la primera.
En esta verificamos la primera condición, que es que todos los elementos del conjunto de partida tengan imagen en el conjunto de llegada. ¿Eso cumple? No. ¿Por qué? Porque la E no tiene imagen en el conjunto de llegada. Con eso es suficiente para decir que no es función. No cumple con la condición A. Verificamos esta otra. En esta otra vemos que todos los elementos del conjunto de partida tienen imagen en el conjunto de llegada. Esa sería la primera condición, si la cumple. Ahora la segunda condición es que todos tengan de a una imagen, es decir, una sola. Observamos que efectivamente todos tienen de a una, por lo tanto esta sí es función. En este otro caso, verificamos a ver, tengo que todos los elementos tienen relación en el conjunto de llegada. Sí, todos están relacionados. Verificamos la siguiente condición entonces. Todos tienen de a una sola imagen. El 5 está relacionado solamente con el 2. El 10 está relacionado solamente con el 4. El 15 está relacionado con el 2 y con el 5. Entonces, como el 15 tiene dos relacionados, tiene dos imágenes en el conjunto de llegada, entonces no se cumple la segunda condición, por lo tanto no es función, no cumple con la condición B. Verificamos esta otra, observamos, ¿todos los elementos del conjunto de partida tienen alguna imagen en el conjunto de llegada? Sí, todos tienen imagen. Ahora la segunda condición, ¿todos tienen de a una sola imagen? Sí, porque la A tiene una sola imagen, B tiene una sola imagen, C tiene una sola imagen y D tiene una sola imagen. Aquí no tiene nada que ver que C y D tengan la misma, pero lo importante es que C tenga una sola y que D tenga una sola. Es decir, que de un elemento debe salir una sola flecha, no pueden salir dos flechas. Por lo tanto, sí es función. En este caso, analizamos función. ¿Por qué? Porque todos los elementos del conjunto de partida tienen su imagen en el conjunto de llegada. Y verificamos la segunda condición. Todos tienen de a una sola imagen, es decir, de todos sale una única flecha. No importa que todos salgan al mismo lado, ni que estos se queden sin imagen, porque al final las condiciones son solamente con respecto al conjunto de partida, no tienen nada que ver con el conjunto de llegada. Verificamos esta otra, será función. ¿Todos los elementos están relacionados? Sí. ¿Todos tienen una única relación? Sí. Por lo tanto, es función. Ahora verificamos esta última, no es función. ¿Por qué? Por primera condición, ¿todos los elementos están relacionados? Sí. Pero la segunda condición, observamos que de la letra P salen dos flechas, es decir, que tiene dos imágenes, por lo tanto no es función. No cumple con la condición B. Dominio, codominio y rango de una función. Al igual que toda relación, toda función posee un conjunto de partida y un conjunto de llegada. El conjunto de partida constituye el dominio de la función, mientras que el conjunto de llegada se le llama codominio de la función. El rango, imagen o recorrido, cualquiera de los tres nombres es válido, es el mismo, de una función es el subconjunto o parte del codominio formado por las imágenes de los elementos del dominio. Digamos que se mantiene la misma definición o el mismo trabajo que veníamos haciendo con relación. Por ejemplo, para la función esta que tenemos aquí, se tiene que el dominio serán solamente aquellos elementos de los cuales sale flecha, que deben ser todos para que sea función. Y sería, en la función, el dominio debe coincidir con el conjunto de partida. Todos deben tener alguna imagen. El codominio son todos los del conjunto de llegada, les llegue flecha o no, todos. El rango, ahí sí son solo los que tienen imagen o los que son imagen de alguno del conjunto del dominio. En este caso, el único es el 1 porque todos llegan al 1. La notación de funciones. Simbólicamente a las funciones se le denota con letras minúsculas, F, G, H, etc. De la manera siguiente, la función F que va desde A hasta B, donde A y B son los conjuntos de partida y llegada respectivamente. Y F representa la forma de relacionar ambos conjuntos. Sería la función F que va desde A, que sería el conjunto de partida, hasta B, que sería el conjunto de llegada. Si A es un elemento del conjunto de partida A relacionado con un elemento B del conjunto de llegada B,
Se dice que B es la imagen de A mediante la función f. Una función real de variable real, que es lo que vamos, digamos, el tema principal de este contenido. Se denomina función real de variable real a aquella cuyo dominio es el conjunto de los números reales. Recordamos que números reales, visto en tercer año, son todos los números, o es el que agrupa todos los conjuntos numéricos que conocemos, que son los naturales, los enteros, los racionales y los irracionales. Todos están agrupados en el conjunto de los números reales. O un subconjunto de ellos, y cuyo rango es el conjunto de los números reales o un subconjunto de ellos. Y se denota como una función f que va de los reales a los reales. Las funciones reales de variable real se definen mediante una fórmula matemática y se representan gráficamente en el sistema de coordenadas cartesianas. El dominio y rango de una función definida por una fórmula matemática. Una función definida mediante una fórmula matemática puede tomar formas como, aquí observamos distintas formas de funciones. Esta es una función lineal, una función cuadrática, una función valor absoluto, una función radical y una función racional. ¿Ya? Son muchos tipos de funciones que pueden tomar de acuerdo a la fórmula matemática. El dominio de la función está formado por los valores de x que hacen que y tome valores reales. Determinar el dominio de una función expresada mediante una fórmula matemática consiste en establecer los valores de x que hacen que y tome valores reales, es decir, definir qué valores de x se pueden sustituir en la función para que el resultado no resulte un absurdo o un número que no existe en el conjunto de los números reales. ¿Qué quiere decir esto? Cuando nosotros vamos a graficar una función, lo primero que pensamos es hacer una tabla de valores y le damos valores a la x y la sustituimos para obtener los resultados de y. Luego, y con eso graficamos. Pero resulta que, dependiendo de las funciones, yo no le puedo dar todos los posibles valores. ¿Por qué? Porque puede que el resultado me dé una indeterminación o me dé un absurdo. Las posibles situaciones que producen absurdo o indeterminaciones en el conjunto de los números reales que vamos a considerar ahora son: la primera es la división por cero. Si ustedes meten en la calculadora 5 entre 0, cualquiera le dice que es un error. Eso es una indeterminación o un absurdo en el conjunto de los números reales porque eso no está planteado. Si hay variable x en el denominador de la función, el denominador se iguala a 0 y se despeja a x. El resultado obtenido no forma parte del dominio de la función. De allí que el dominio de la función serán todos los números reales excepto el valor obtenido anteriormente. Ejemplo, determina el dominio de la función fx igual a 3 entre x menos 2. Observamos que tengo la variable en el denominador. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Dado que se tiene variable x en el denominador, tomamos el denominador x menos 2 y lo igualamos a 0. Luego despejamos a x. Lo hacemos por aquí aparte. A x menos 2 lo igualo a 0. X será entonces 0. El 2 que está negativo pasa a positivo. X será entonces 0 más 2 es 2. De ahí que el dominio de la función son todos los números reales menos el número que me dio, que es 2. Eso significa que si hiciéramos una tabla de valores para graficar esta función, yo le pudiese dar cualquier número real menos al 2. Luego, la otra posible indeterminación es que me dé una cantidad subradical negativa en una raíz de índice par. Sabemos que una raíz de índice par siempre debe ser positiva en su cantidad subradical. ¿Por qué? Porque no existe un número que elevado a una potencia par me dé negativo. Si hay variable x en la cantidad subradical de una raíz de índice par, para determinar el dominio de la función se toma la cantidad subradical y esta debe ser mayor o igual que 0 si la raíz está en el numerador y solo mayor que 0 si la raíz está en el denominador. Se resuelve la inecuación resultante y el intervalo solución será el dominio de la función. Consideremos el ejemplo. Determine el dominio de la función y igual a la raíz cuadrada de x menos 5. Entonces, observamos primero que tengo una raíz de índice par. Sabemos que si no tengo índice aquí se supone que es 2, el número par. Y observamos que la raíz efectivamente está en el numerador. ¿Por qué? Porque no la tengo aquí debajo, no hay fracción. Entonces, dado que la raíz es de índice par y que se encuentra en el numerador, tomamos la cantidad subradical, es decir, todo lo que está dentro del símbolo de raíz, x menos 5,
y esta debe ser igual o mayor, esta debe ser mayor o igual que 0. Resolvemos la inecuación y el intervalo solución será el dominio de la función. ¿Qué hacemos? Tomamos la cantidad subradical, x menos 5, y debe ser mayor o igual que 0. Despejamos, x será entonces mayor o igual que 0, el 5 que está negativo pasa para el otro lado positivo. X debe ser mayor o igual que 5. A esto, digamos, en la solución de la inecuación son los x mayores o iguales que 5, que de acuerdo a lo que estudiamos al final del año pasado, en matemática de tercero, pues sabemos que es una inecuación semiabierta donde será cerrada en 5 porque es mayor o igual y abierta en el infinito. Entonces sería desde 5 hasta más infinito. Este va a ser el dominio de la función. El dominio de la función será entonces desde 5 hasta más infinito. Eso quiere decir que si yo quisiera graficarla y hacer una tabla de valores para obtener sus pares ordenados, entonces no le pudiese dar otros números que no sean de 5 en adelante. La misma situación, pero ahora analicemos una raíz en el denominador. Determine el dominio de la función. Tengo la función 4 sobre la raíz de x más 3. Observamos que tengo una raíz de índice par, pero ahora está en el denominador. El trabajo es el mismo. Dado que la raíz es de índice par y que se encuentra en el denominador, tomamos la cantidad subradical, en este caso ahora x más 3, y esta debe ser mayor o igual que 0, es decir, solo mayor. Aquí hay un error. Es solo mayor. Solo mayor porque el denominador no puede resultar 0. Resolvemos la inecuación y el intervalo solución será el dominio de la función. X más 3 debe ser solo mayor que 0. X debe ser mayor que 0. El 3 que está positivo lo paso a negativo. X debe ser mayor que menos 3. Es la solución de esta inecuación, pues será entonces abierto en menos 3 porque solo es mayor, hasta más infinito. Este será el dominio de la función. Quiere decir que si yo quisiera hacer la gráfica y darle una tablita de valores, no le puedo dar al menos 3. Tendría que darle de menos 3 en adelante, que sería, por ejemplo, menos 3,1, menos 3,01, pero menos 3 exacto, no. Si no se presenta posible absurdo o indeterminación, es decir, si no hay variable en el denominador ni dentro de la cantidad subradical de una raíz de índice par, el dominio de la función será todos los números reales. Por ejemplo, determina el dominio de la función. Observamos esta es una función lineal, no tengo ni variable en el denominador, en este caso no hay denominador, ni tampoco tengo variable dentro de una cantidad, dentro de una raíz de índice par, por lo tanto no hay restricciones, el dominio son todos los números reales. Otro ejemplo, determina el dominio de la función 3x cuadrado más 2x menos 1. El dominio son todos los reales porque no tengo variable en el denominador ni tengo la variable dentro de la raíz de índice par. Otro ejemplo, determina el dominio de la función. Aquí tengo una función cúbica, igualito no tiene restricciones, no hay variable en el denominador, no hay variable dentro de una raíz de índice par. Por lo tanto, el dominio son todos los números reales. Otro ejemplo, determina el dominio de la función fx 3x cuadrado más 3x más 2 entre 5. Observamos que en este caso tengo un denominador, pero no hay variable en el denominador. Al no haber variable en el denominador no hay problema porque siempre va a haber 5 en el denominador, no hay posibilidad de que me dé 0. Por lo tanto, no hay variable en el denominador, no hay variable dentro de la cantidad subradical de una raíz de índice par. Por lo tanto, el dominio son todos los reales. Otro ejemplo, determina el dominio de la función fx igual al valor absoluto de 2x menos 3. Igualito no está la variable en el denominador ni dentro de la raíz de índice par. Por lo tanto, su dominio son todos los números reales. Otro ejemplo, determina el dominio de la función. Esta es una función de una radical de índice impar. Entonces, como el índice es impar, no hay posibilidad de restricción. ¿Por qué? Porque las raíces de índice impar sí pueden ser negativas. Entonces, aquí no hay restricción, por lo tanto, el dominio son todos los números reales. El rango de una función, definida como y igual a fx, corresponde a los valores que puede adquirir y cuando x toma los valores especificados por el dominio de la función.
Aun cuando el rango de una función definida por una fórmula matemática se puede determinar de la misma forma que se halla el dominio, pero despejando la función en términos de y, es más ilustrativo dibujar el gráfico de la función y a partir del mismo determinar el rango. A veces una combinación de los dos métodos permite llegar a la solución. En nuestro caso vamos a hacer los gráficos primero y luego del gráfico vamos a determinar el rango, que eso lo veremos más adelante. El gráfico de una función da una función definida de la forma y igual a fx. Los distintos valores de x pueden ser asociados con valores sobre el eje de las abscisas, es decir, el eje de las x, de un sistema de coordenadas cartesianas, mientras que los correspondientes valores de y pueden asociarse con valores sobre el eje de las ordenadas, es decir, el eje y. Los pares así formados, que se llaman PXY, representan puntos sobre el plano cartesiano que constituyen el gráfico de la función. Para dibujar el gráfico de una función se sustituye un número razonable. Dependiendo del tipo de función, se consideran necesarios mayor o menor cantidad de valores dentro del dominio de la función para obtener la imagen de cada uno y formar los pares ordenados que permitirán construir el gráfico mediante la unión de dichos puntos. Se debe considerar las características de la función para el trazado de la unión de puntos. Consideraremos en este tema los gráficos de funciones afín, cuadrática, cúbica, radical, racional, valor absoluto y definida por intervalos. Si tienes alguna pregunta, las dudas, inquietudes, sabes que las puedes abordar a través del foro correspondiente a este tema. Allí podemos trabajar entre todos y responder de manera respetuosa con la intención de colaborar. Es decir, si la duda o inquietud alguno de sus compañeros la tiene clara o sabe la respuesta, la puede aportar en el foro. No solamente yo puedo aclarar dudas, todos podemos tratar de colaborar y sin pena preguntar. Y con esto terminamos la clase de hoy. Continuamos la próxima clase. Muchas gracias.